Hola hermano, muy buenas tardes, Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Roldán, miembro del Consejo Nacional de la Iglesia Evangélica Independiente de México y pastor de la Iglesia de Sarón, la iglesia madre de nuestro movimiento. Es para mí un gusto poderme acercar a ti y poder presentar esta serie de estudios, ya que es parte del trabajo del Consejo Nacional. Queremos apoyarte en tu ministerio, recordando que una de las funciones del Consejo es proveer o dar cursos, buscar la manera de poner institutos, vigilándolos y atendiéndolos, y también pues velar por la sana doctrina de la iglesia. Es un trabajo muy serio que considero que debemos de tener un poco más de atención en esta situación, ya que está dentro de los estatutos de la iglesia. Quiero entonces iniciar con una lectura de la palabra de Dios que está en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 1, y dice así: Pablo le encarga a Tito y le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dicha orden deja en claro que la sana doctrina es importante. ¿Pero qué es importante? Realmente lo que creemos marca la diferencia. A veces tenemos ideas o tomamos ideas de otras personas, de algunos otros personajes que no pertenecen necesariamente a nuestra asociación. Y la Iglesia Evangélica Independiente de México, ya a estas alturas, casi 95 años de haber sido formada, pues siempre ha llevado un lineamiento doctrinal, y es importante que nosotros observemos. Sobre todo debemos de ser muy celosos en el sentido de la observancia de la palabra de Dios, el cuidado de que si lo que practicamos realmente tiene un verdadero respaldo bíblico para poderlo hacer. Entonces quiero iniciar haciendo una definición de lo que es sana doctrina, porque creo que a veces no se entiende. Vamos a hablar en primera parte de lo que es sana o sano, que viene del griego ugiano, que quiere decir estar sano o bien de salud, que vamos, pues que no está enfermo. Se utiliza metafóricamente para hablar de la doctrina, cuando podemos leer en 1 Timoteo 1:10, que nos dice que debemos de cuidar la doctrina. 2 Timoteo 4:3 también nos habla de esto. Tito 1:9 y Tito 2:1 también nos habla del cuidado de la sana doctrina, de lo que es sano. Para entender mejor el concepto, veremos lo que es no tener salud, o sea, estar enfermo. Enfermo tiene su origen en tres palabras griegas: asteneo, camino y sunecho, donde el primero significa sin salud, débil o necesitado. El segundo significa cansado, cargado, fatigado mentalmente, sobre todo de ejercer demasiado trabajo. De ahí viene el texto de Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el tercero es aún más peligroso, que significa mantener dentro o sujetar fuerte, afligir, angustiar, estrechar. Se usa en el sentido de ser afligido por las enfermedades. Entonces, cuando una persona está en una doctrina enferma, se siente así: afligido, angustiado, estrechado, siempre tiene que estar con una zozobra porque ahora ya dijeron una cosa que no está de acuerdo, ya se salieron de la palabra de Dios, ya están inventando ciertas cosas, aunque parecieran ser que causan cierta buena impresión o incluso gusto para algunos miembros de la iglesia, no necesariamente por eso
quiere decir que sea bueno. Sería sano si está conforme a la palabra de Dios. Entonces definiremos la palabra doctrina. La palabra doctrina sería una mejor forma de definirla, obviamente, si tomamos los textos originales. Hay dos textos que definen la palabra doctrina, la palabra didache y la palabra didascalia, que obviamente son palabras en griego, donde viene la escritura. Didache es una palabra derivada de la palabra doctor o maestro, disciplinador, instructor. Esa es la palabra que viene, por ejemplo, en Lucas 2:46. Nos habla precisamente de los que son maestros de la ley, por ejemplo, ¿no? Que iban entre los cristianos, a veces con una apariencia de ser cristianos, pero no necesariamente, es decir, eran maestros, ¿no? Y didascalia denota aquello que es enseñado, o sea, la doctrina, la instrucción, y aquí estas partes sí son muy, muy importantes. La Biblia nos habla mucho sobre la doctrina. Hay personas que dicen que, pues, que para Dios no es tan importante la doctrina, lo importante es el corazón, cómo tú te desenvuelves en el culto y demás. Y no, la Biblia está llena de principio a fin de doctrina. Entonces tenemos que entender bien esos principios. Haremos la lectura rápidamente de algunos textos de la palabra de Dios que considero que pudieran ser de mucha utilidad. En primer lugar, veremos Mateo 15, versículo 9. Estoy utilizando mi Biblia para dar también tiempo a que ustedes puedan localizarla muy rápidamente. Mateo 15, en el versículo 9, dice de la siguiente manera: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Esta es una palabra muy, muy fuerte y que pues debemos de considerar, ¿no? De nada sirve si enseñamos doctrinas de hombres y no conforme a la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, versículo 7, también nos da otro texto que considero que es importante. Fíjense cómo tanto Mateo como Marcos hablan de la misma situación, ¿no? Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto es lo que se enseña hoy mucho en las iglesias, mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, algo que pareciera bueno, pero que no tiene en realidad nada nuevo. Te invito a que busques en tu Biblia Efesios 4:14, también des lectura a Efesios 4:14, o Colosenses 2:22, que también tiene mucha enseñanza. Es decir, entonces, que estas palabras tienen mucha enseñanza, tienen cosas que nos revelan, cosas pues importantes, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 2:15, por ejemplo, dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, no es malo que se enseñe así. El problema es que la mayoría de las iglesias ahora aprenden de diferentes formas, ¿no? Es decir, simplemente si alguien lo hace o los demás también lo hacen, pues simplemente se absorbe la doctrina sin importar si se encuentra en la Biblia o no. Entonces debemos de tener cuidado de examinar bien las cosas. Primero de Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces Dios nos llama a ser cuidadosos, a examinar, no solamente a dejarnos llevar por lo primero que vemos, ¿no? Cuando hablamos de sana doctrina, pues estamos hablando de una sana palabra, de una sana enseñanza. Enseñanza no transgiversada ni manipulada con propósitos que justifiquen alguna manera determinada de actuar
o que busque beneficios propios. Definitivamente la doctrina no debe de buscar beneficios propios. La sana doctrina es la doctrina bíblica, para que quede más claro, ¿no? El actuar de acuerdo a la sana doctrina le garantiza a cualquier iglesia cristiana su sanidad como iglesia. Es decir, aparte de estar obedeciendo a Dios, pues van a vivir en una iglesia sana y por lo tanto van a practicar incluso una santidad apropiada. Recordemos que santidad significa separación de las cosas mundanas, de las cosas que a Dios no le agradan. Una iglesia que no enseña sana doctrina es una iglesia pagana, pues no retiene lo que ha aprendido, sino que la cambia como mejor le parezca. Debemos entender entonces que la doctrina tiene que estar basada en la palabra de Dios. Esta debe de ser en base a lo que dice la Escritura. Veamos Hechos 2:42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo creo que esto nosotros lo conocemos muy bien. Pero ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen algunos cuando empiezan a obedecer a los hombres más que a Dios? Pues simplemente están fuera de lo que en realidad deben de hacer. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. Entonces, otra vez, la advertencia de parte del Señor de que debemos de cuidar, ¿no?, la sana doctrina. ¿Cuál es la importancia o por qué debemos de tener cuidado en la doctrina? Bueno, yo tengo varios puntos aquí que quisiera que ustedes anotaran o tuvieran presentes. Número 1. La sana doctrina es importante porque nuestra fe se basa en un mensaje específico. Toda la doctrina de la iglesia contiene muchos elementos, pero el mensaje principal define claramente que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice la palabra de Dios, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. O sea, es decir, hasta las cosas que fueron sucediendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, todo estaba basado en las Escrituras. Por eso el mismo Señor dijo: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, todo esto es básico para cualquier creyente y con mayor razón para cualquier pastor o cualquier líder, ¿no? No podemos abandonar las Escrituras, no podemos practicar una doctrina que no esté basada en las Escrituras, principalmente en el Nuevo Testamento, porque también hay que decirlo, hay muchos que tienen tiempo practicando cosas que están conforme a la ley, que era para el pueblo de Israel, y que no tiene en sí una práctica para la iglesia. Esto siempre ha sucedido y desafortunadamente hoy en día lo vemos cada vez más y nos causa muchos problemas en las iglesias, porque la iglesia está perdiendo su identidad. Hoy vas a una iglesia y ves que unos hacen una cosa, vas a otra, hoy ves que hacen otra cosa y eso no sucedía antes. Antes había una perfecta identidad, una doctrina sana, donde a cualquier iglesia donde se asistía, o llámese congreso, etcétera, todo llevaba un mismo lineamiento y no teníamos que estar padeciendo lo que hoy padecemos. Desafortunadamente, hoy las iglesias están llenas de gente emocional, pero muy poca gente espiritual. Estas son las cuestiones que nosotros debemos entender, ¿no?, en cuanto a la doctrina. El punto número 2 es que la sana doctrina es importante porque el Evangelio es un deber sagrado
y no nos atrevemos a manipular la comunicación de Dios al mundo. Entonces, nuestro deber es entregar el mensaje, no cambiarlo. Judas expresa en un sentido de urgencia de guardar la fe y dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿no? Imagínense, él estaba con ese sentir de decir esto es sumamente importante, ¿no? Esto lo podemos encontrar en Judas 1:3. Filipenses 1:27 también nos dice que debemos de luchar por guardar la doctrina. Contender lleva la idea de luchar incansablemente por algo y dar todo lo que se tiene. Eso es contender. La Biblia incluye una advertencia de no agregar ni de quitar a la palabra de Dios. Ustedes lo saben perfectamente. Apocalipsis 22, 18 y 19 nos habla de esto. En lugar de modificar la doctrina de los apóstoles, recibimos lo que nos han transmitido y debemos guardarlo. La forma de sana enseñanza con fe y amor que es en Cristo Jesús, de acuerdo a 2 de Timoteo 1:13. El punto número 3 sobre la importancia de la sana doctrina es que la sana doctrina es importante porque lo que creemos afecta lo que hacemos. El comportamiento es una extensión de la teología y existe una correlación directa entre lo que pensamos y lo que actuamos. Por ejemplo, dos personas se paran en la parte alta de un puente. Uno cree que puede volar y el otro considera que no puede volar. Su siguiente acto será básicamente diferente. De la misma manera, un hombre que cree que no hay tal cosa del bien y el mal, ¿no? Hay algunas personas que dicen que eso pues es cuestionable, ¿no? Algunas cosas para unos son buenas y otras son malas. Naturalmente se comportará de una manera que si una persona no considera que hay bien y hay mal, pues se va a comportar de una forma que va a dejar mucho que desear, ¿no? En una de las listas de pecados que se encuentran en la Biblia, se mencionan cosas como rebelión, asesinato, la mentira, el comercio de esclavos, y la lista incluye y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Usted lo puede ver en 1 Timoteo 1, versículos 9 y 10. Entonces, en otras palabras, la verdadera enseñanza promueve la justicia. El pecado florece cuando se oponen a la sana doctrina. Por eso es importante la sana doctrina. Número 4. La sana doctrina es importante porque debemos verificar la verdad en un mundo de mentira. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice 1 de Juan 4:1. Hay cizaña entre el trigo y lobos en medio de las ovejas. Eso nosotros lo sabemos. Mateo 13:25 lo dice y Hechos 20:29. La mejor manera de distinguir la verdad de la mentira es saber cuál es la verdad. Es así de simple. El punto número 5 sobre la importancia de la sana doctrina es, la sana doctrina es importante porque el final de la sana doctrina es la vida. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice Pablo a Timoteo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por el contrario, el final de la falsa doctrina es la destrucción, porque algunos hombres han entrado, dice Gálatas 1:6, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4. Ahora sí veremos lo que dice Gálatas 1:6. Cambian simplemente el mensaje de la palabra de Dios. Y dice la Escritura que debemos de tener cuidado de no hacer cosas pecaminosas.
Lo podemos leer también ahí en Gálatas 1, 6, 9. El punto número 6 sobre el cuidado de la doctrina, de la sana doctrina, es que la sana doctrina es importante porque anima a los creyentes. Un amor por la palabra de Dios trae mucha paz, de acuerdo a lo que dice el Salmo 119 en el versículo 165. Y los que anuncian la paz, los que publican la salvación, son realmente hermosos. Eso dice Isaías 52, 7. Un pastor debe retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso también lo dice Tito 1:9. Entonces, la palabra de sabiduría es: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres, dice Proverbios 22-28. Muchos hombres y mujeres lucharon en nuestra asociación por conservar una doctrina sana. Podría yo atreverme a decir que incluso hasta sus vidas por ese cuidado. Hoy, ¿por qué con tanta libertad descuidamos lo que tanto cuidaron otros? Si podemos aplicar esto a la sana doctrina, la lección es que debemos preservarla intacta, que nunca nos alejemos de la sincera fidelidad a Cristo. Así también dice 2 Corintios 11:3. Por último, cuando Pablo escribió a Tito, le transmitió una preocupación similar. Pablo le aclaró a Tito que cualquiera que anhelara obispado debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con sana doctrina y refutar a los que se oponen, como dijimos en Tito 1:9. Pablo insta a Tito a reprender a falsos maestros, a fin de que sean sanos en la fe, Tito 1:13. Y Pablo encomienda a Tito diciéndole: tú, en cambio, predica de acuerdo con la sana doctrina, Tito 2:1. Y esa es la invitación que quiero terminar dándote en esta hora. Tú predica la sana doctrina, predica lo que está en la palabra de Dios. Estudia bien, profundiza bien antes de practicar cualquier doctrina, o antes y mucho menos de enseñarla. Debemos de tener mucho cuidado. Recordemos esta última frase que le dice Pablo a Timoteo y que yo creo que hoy el Señor quiere que tú lleves en tu corazón. Tú, en cambio, predica de acuerdo con la sana doctrina. Dios te bendiga, hermano.